A ver, yo estoy muy contenta de estar aquí, agradecida de todas las personas que están hoy presentes con la misma intención que ustedes han venido. Estoy yo acá con el deseo imperioso de poder dejarles algo, de poder aportar y agregar valor a los que hoy han decidido estar aquí. Gracias profundamente por venir. Gracias de manera muy especial a mi familia, a mi madre, porque me honra y me contenta muchísimo que esté aquí viendo lo que hacemos. A mi profe Guillermo, que es pues mi profesor de tesis y además un maestro y un guía en todas y cada una de las conversaciones que hoy tenemos. La bienvenida también la profesora Laura Obando. Yo le decía ahora, me entregaste el título. Laura Luciani, perdón. También tenemos a Laura Obando, ¿verdad que sí? Pero ella es Laura Luciani. A mí me encanta tener a los profes del aula, porque son así, ¿sabes? A mí por mis venas me corre Universidad de los Andes. Los honro, los respeto, les gratifico, porque nosotros somos parte del resultado de lo que ustedes han formado en nosotros. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Bien, este tema, un tema bastante interesante y bastante... en este momento bastante solicitado, de alguna manera. Ahorita estaba en el baño y alguien me dijo, ay, yo vine porque quería escuchar bien de qué se trataba eso. Es muy importante que nos digan, el tema del estrés laboral es un tema que tiene que ser considerado. ¿Y por qué tiene que ser considerado? Vamos a empezar a hablar de por qué estamos aquí. Bien, para mí es súper importante que comencemos a humanizar nuestros procesos dentro de la organización. ¿Y eso qué significa? Significa que cuando nos concentramos demasiado en productividad, olvidamos cómo se están sintiendo las personas con respecto a esto. Esto no es contrario a lo que estábamos viendo en las dos ponencias anteriores. Nos invitaban a hacernos cargos de las ventas, a profesionalizar las ventas, a crear un plan estratégico de venta. Todo eso es profundamente necesario. Pero como eso es necesario, también es necesario que humanicemos ese proceso y que no dejemos a un lado y no olvidemos la importancia que tiene cómo se sienten las personas con ese plan que le hemos presentado. ¿Bien? Necesitamos desarrollar un ferviente interés por cada uno de los miembros de nuestra organización, de manera que así ellos puedan sentirse mucho mejor y sentirse parte importante de ese equipo. Necesitamos entonces cuidar el estado emocional de estas personas. Mi hermana durante muchos años es mi más importante apoyo social o apoyo familiar. Entonces nosotros dentro de nuestras organizaciones tenemos que desarrollar ese espacio de apoyo social. ¿Cómo acompaño a mi trabajador? ¿De qué manera me hago cargo de él? ¿Cuánto lo escucho? ¿Cuánto estoy atenta a sus necesidades? ¿Bien? Y por supuesto, pues el regalo que hoy les traigo es una propuesta discutida con parte de mi equipo de trabajo. Yo soy consultor de empresas y acompaño procesos en las distintas perspectivas que diagnostico como necesarias. Pero la más fuerte que acompaño es el área de gestión del talento humano. Y les traigo una propuesta de 12 principios de afrontamiento organizacional, que es un compendio de todas estas ideas que veo que pueden ayudar a mejorar las interrelaciones dentro de las organizaciones. Importante que entonces entremos en un contexto de aclarar de qué se trata. El estrés, entender que no es el estrés lo que nos mata, es nuestra reacción al mismo. ¿Bien? ¿Qué características particulares tiene el estrés? Vamos a tener sensaciones de angustia, ¿sí? Vamos a tener dificultad para concentrarnos, y esta es una de las características más importantes o el indicador que me empieza a mostrar que puedo estar teniendo sensaciones de estrés. Es una enfermedad silenciosa y agotadora que produce una sensación de sentirse acelerado y muchas veces no sabemos por qué nos estamos sintiendo acelerados. Entonces aquí ya se comienzan a disparar esos elementos que tengo que considerar cuando yo estoy llevando a cabo en la cotidianidad mis actividades de trabajo y cuántas veces estoy sintiendo una sensación de angustia y esa autoevaluación que tengo que hacer de cómo me siento. Bien. Empiezo entonces aclarándole lo que es el estrés y luego entonces entramos con el tema del síndrome de burnout. Este es un síndrome que ha sido llamado de muchas formas, pero hoy hemos elegido llamarlo síndrome de burnout. Ustedes pueden conseguir diversidad de términos relacionados, síndrome del profesional quemado, síndrome de quemarse por el trabajo, ¿bien? Pero la idea era diferenciar que una cosa es estrés y otra cosa muy distinta es el síndrome de burnout, y ya lo vamos a ir viendo. El síndrome de burnout fue, digamos, quien crea esta teoría en el año 1974 es Freudenberger, donde él
va a un centro de trabajo, a un hospital donde se trataban todo tipo de patologías de toxicomanías, y él comienza a darse cuenta que el servicio y la atención del personal de salud iba disminuyendo a la par del tiempo y iba teniendo reacciones y actitudes negativas para con los pacientes. Incluso él mismo se da cuenta que estaba sufriendo de aquella sensación de cansancio y de agotamiento por el servicio que tenían que ofrecer a estas personas. Entonces, con esto les acabo de revelar por qué yo me hice parte de este tema y lo estoy estudiando. Porque también lo he sentido. ¿Cuántos de nosotros en esta sala nos hemos sentido estresados? Todos, ¿verdad? Eso me da a mí una respuesta importante que quiero que se lleven. La vida es así. Van a haber elementos estresantes, van a haber situaciones de conflicto, van a haber cosas que van a pasar que no son como yo las planifiqué o como yo pensé que iban a salir. Aquí no vamos a establecer una fórmula mágica para que eso no ocurra. Entonces, la diferencia entre el estrés y el síndrome de burnout es de qué manera me hago cargo yo de esas experiencias que vivo día a día que pueden representar un elemento estresor en mí, ¿sí? Y esto es lo que vamos a ir abordando. Entonces, el síndrome de burnout es una respuesta inadecuada de defensa ante esas situaciones de estrés. No tuve la capacidad de manejarlo. De alguna manera hay cierto grado de impotencia allí. Se presenta sobre todo porque yo tengo muy altas expectativas de mi trabajo y cuando llego me consigo con una realidad totalmente distinta a lo que yo me había planificado. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Una decepción, ¿verdad? Tensión y conflicto, los ambientes organizacionales donde el conflicto impera, a veces ni siquiera queremos ir a ese lugar, ¿verdad? Porque es muy tenso, porque el conflicto impera ante las decisiones y eso hace que las personas pues estén cargadas de esa energía y cuando van al sitio de trabajo están ¿qué? A la defensiva, desde un espacio de la reactividad y no de la proactividad, que es ese espacio que nos invita a ver de qué manera me hago cargo de lo que me pasa y más bien estoy a la defensiva como si voy a una guerra, tum, turum, turum, y no es así, ¿verdad? Cuando vamos al trabajo tenemos que tener un poco más de disposición. Gilmont es uno de los autores que también ha desarrollado muchas investigaciones al respecto y él concluye que esta es una enfermedad de carácter interpersonal que tiene que ver con las relaciones y que afecta de manera significativa las emociones. Importante entonces diferenciar el estrés. Sobre todo está relacionado con una sobreimplicación en las tareas. Entonces es esa gente que es adicta al trabajo y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y se involucran y entonces no les importa el tiempo y invierten tiempo y dejan todo a un lado por el trabajo. Mientras que cuando ya hay presencia de síndrome de burnout, ¿qué ocurre? Hay una falta de implicación, hay un desánimo total, hay una nula orientación al logro. ¿Bien? Hay mucha hiperactividad, en el estrés hay agotamiento también, pero sobre todo agotamiento físico. Aunque involucra algunos aspectos emocionales, el que más impera es el agotamiento físico. Hay insatisfacción, hay cierto grado de ansiedad, hay enfado, distinto al síndrome de burnout, que hay ira. Que hay esas personas que tú le vas a decir algo y gruñen, casi como los perritos bravos. En el estrés tenemos que reconocer que hay un estrés que es positivo y hay un estrés que es negativo. Tengo aquí la gente de Ultrabike, ¿verdad? ¿Cierto? Resulta que cuando yo monto bicicleta siento que me estreso. Porque estreso mi cuerpito a hacer cosas distintas a las que normalmente hago. Pero al final yo concluyo que eso es un estrés positivo. Porque la satisfacción que me produce llegar a la vuelta de Lola, déjenme decirle que es lo máximo. Entonces, hay un estrés que me impulsa a hacer cosas pero positivas para nuestro bienestar. Pero hay un estrés negativo, que es ese estrés que me frena, que me afecta, que incluso va a tener síntomas psicosomáticos de dolor de cabeza, de malestar muscular. Entonces tenemos que tener claro que la diferencia entre el estrés y el síndrome de burnout es que puede a veces ser positivo y a veces ser negativo. Hay un estrés que nos orienta al logro. Hoy fue un día estresante, pero logramos la tarea. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, verdad? Entonces, mientras que en el síndrome de burnout solo tiene efectos negativos. Cuando una persona ya entró en el síndrome de burnout, está en su efecto negativo. En total, tiene afectada la motivación, puede estar presente una depresión, puede tener sentimientos de ira y sobre todo hay un desborde emocional. Entonces, es un síndrome, y aquí rescato la línea finita que hay,
Es un síndrome que debe ser atendido por profesionales del área, por psicólogos y psiquiatras que saben manejar el comportamiento del ser humano y orientarlo hacia un espacio positivo. ¿Por qué nosotros entonces tenemos que tener presente este tema? Porque está presente dentro de las organizaciones, porque tenemos que conocerlos, porque tenemos que tener la distinción de poder ver, oye, Reinaldo lo estoy sintiendo un poco tenso, tenemos que ver qué está pasando con Reinaldo, no está cumpliendo con sus actividades. Eso es todo lo contrario a lo que él es, pero se porta mal, no cumple, llega tarde. Entonces empiezan a haber indicadores que me están mostrando un cambio en esa persona que yo tengo que estar atento a ver qué pasa. ¿Bien? Ajá, me equivoqué, perdón. ¿Cómo es ese proceso? Inicia con un estrés percibido, que es lo que acabamos de describir. Entonces, aparecen esas respuestas según mi estructura, según las herramientas que yo tenga para afrontar esa situación. Si esas estrategias de afrontamiento no funcionan, es cuando paso a esto que le llamamos síndrome de burnout. Ya entro en ese espacio negativo. ¿Qué ambientes laborales pueden ser estresores? Ambientes donde hay una sobrecarga de responsabilidad. Atención con esto, hay gente que le ponen 10 actividades y la logra hacer porque tiene la capacidad y no representa una sobrecarga. Pero hay gente que si usted le sobrecarga de tareas puede sentir demasiada tensión y presión acerca del número de tareas que le has asignado. Entonces depende del ser humano, de la perspectiva, de su estructura, pero es muy importante considerarlo. Entonces entra aquí toda esa parte organizacional de crear los manuales de cargos, el perfil del cargo y toda esa parte formal que acompaña a los procesos dentro de las organizaciones para que las cosas puedan caminar en orden, ¿verdad? El conflicto, por supuesto, a ver, ¿quién le gusta ver cómo dos se pelean? ¿Verdad que es súper incómodo? Terrible, ¿verdad? Uno no sabe qué hacer, dónde meto la carita. Entonces esas actitudes de conflicto son un elemento súper estresor. Atención, líderes, eso de llamar la atención en público, yo creo que eso ya está abolido, ¿verdad que sí? Allá en el cementerio debe estar seguro, deberíamos hacer una tumba para llamar la atención en público. Hay una tumbita ahí para eso, porque ya eso no es una práctica de un líder que se hace cargo de su equipo. ¿Bien? Falta de liderazgo cuando no doy respuestas a las situaciones emergentes, cuando no escucho lo que me dicen, eso genera estrés. Cuando se presentan todas estas variables, son variables que son de alto riesgo y que te pueden estar empujando a que haya presencia de este síndrome dentro de tu organización. Locus de control externo tiene que ver con un tipo de personalidad que normalmente suele poner las cosas afuera y olvida girar la mirada hacia donde hay que girarla, que tiene que ver con mis comportamientos, con mis reacciones y con mis actitudes, con mis maneras de ser y de hacer. Y resulta que todo es culpa de los demás. Y yo no tengo nada que ver en ese problema. Entonces, bien, eso es un elemento estresor. ¿Qué nos pasa con esos compañeros que nunca asumen su responsabilidad? Complicado, ¿verdad? ¿Sí? Falta de unidad. Cuando yo llego a una organización y esa organización está desprendida, es como si la persona no consigue un lugar. No hay nada más favorable que una organización unida, que una organización que sea un ejemplo de lo que significa ser una familia. Y ya lo vamos a ver más adelante. Y la falta de autonomía. Es decir, yo no puedo tomar ciertas decisiones, aun y cuando estoy en un cargo que me lo permita. Yo no puedo asumir la responsabilidad de ciertas cosas sin tener que consultarlo, porque hay una autoridad y una responsabilidad que cuando se delega genera grandes frutos. Entonces, esto es un elemento estresor. ¿Cómo comienzan entonces a presentarse los síntomas? Hay un desencanto, comienzo a sentirme un poco decepcionado de lo que estoy haciendo, tengo sensaciones de fracaso, tengo pérdida de ilusión por el trabajo. ¿Sabes? Tú estás ilusionado cuando vas y te paras con ganas y llegas con ese deseo imperioso a tu actividad laboral. Pero cuando empiezan a presentarse síntomas, que es lo que le llaman el deterioro cognitivo, yo empiezo a perder la ilusión por ir a ese lugar. Siento que tengo baja realización, aquí no estoy creciendo, no me siento a gusto, no estoy haciendo lo que me gusta, ¿bien? Y, por supuesto, como consecuencia, hay baja eficacia en la realización de mis tareas. Hay un deterioro afectivo, normalmente me siento agotado emocional y físicamente, hay un desgaste emocional y físico, hay cansancio y fatiga. Estos dos elementos representan elementos claves en la presencia de este síndrome, en la presencia de alto riesgo de nivel de estrés, ¿sí? Entonces, cuando
cuando comencemos a ver estas variables de cansancio y fatiga dentro de la interrelación que yo sostengo con mi equipo, vamos a hacernos cargo de eso y a evaluar qué es lo que está pasando. Bien, deterioro actitudinal, y ya esta es una fase donde hay cierto grado de indolencia, donde a la persona no le importa lo que tú sientas y cómo te sientas. Mis respuestas siempre son a la defensiva. La verdad es que yo no me puedo hacer cargo de todo el mundo. Allá tú con tu rollo. Suena bonito, ¿verdad? Bien humano eso, ¿no? Entonces, también hay una variable que es la variable de despersonalización. O sea, es una manera de apartar a la persona y solo me enfoco en el caso. No me interesa. O sea, la verdad es que yo estoy aquí haciendo mi trabajo y no te puedo atender. Entonces, ahí es siempre una actitud negativa hacia las relaciones de trabajo. Igual cinismo y deterioro de la relación. En este estado, ¿se puede cultivar buenas relaciones? No, ¿verdad? Entonces, bien, ya vimos algunos de los síntomas, ¿no? Ahora vamos a ver cómo ocurre. Nosotros cuando llegamos a una actividad de trabajo empezamos con mucho entusiasmo, ¿verdad que sí? Llegamos a esa empresa y tenemos mucha alegría y llevamos muchas expectativas, grandes expectativas de lo que va a ocurrir, y chupulum, no ocurre. Tú retrocede y empiezo a entrar en cierto grado de estancamiento. Es importante que sepamos que el entusiasmo puede permanecer en una persona que tenga 15 años de trabajo. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La forma en cómo nos relacionamos dentro de esa organización, la forma en cómo se desenvuelven las actividades día a día, la cultura organizacional que le acompaña, la filosofía que la respalda, los conceptos estratégicos que tienen definidos. Y todo eso es diseño organizacional. Y es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, apropiarnos y hacernos parte cuando somos parte de un equipo. ¿Bien? Entonces, luego viene esa sensación de estancamiento y aquí ya vienen ciertas sensaciones de agotamiento, cierto deseo de no ir al trabajo en baja medida. Ya cuando entro en la parte de frustración, comienzan a haber respuestas inadecuadas, desinterés por cumplir con mis actividades. Apatía ya es ese estado en el que no me interesa lo que pase, me quiero ir de aquí. Y el síndrome ya presente como quemado, como parte de la fase, como profesional quemado o síndrome de burnout, es la parte donde incluso esa persona debe abandonar esa actividad de trabajo porque ya está inmerso en un proceso de estrés totalmente negativo del que tiene que hacerse cargo a través de un proceso de recuperación y de acompañamiento de profesionales del área. ¿Bien? Bien, sigamos aquí. Como parte del ejercicio, ¿cómo afrontar de forma individual esto? Ajá, Ultraby, miren la primera recomendación, ejercicio físico. Y esto a lo mejor nos lo han dicho muchas veces, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces nos han dicho bueno, haga ejercicio? A lo mejor hay gente que no le gusta, ¿no? Y yo puedo entrar en esa categoría. Imagínense, vengo de una familia donde mi esposo se para a las 5 a trotar. Yo hago así y ya no está. Sí, fue a trotar. Entonces, y mis hijos también son súper deportistas, entonces a mí me cuesta un poco. ¿Y qué hice? Yo les voy a contar lo que yo hago. Yo me puse de cierto tiempo para acá un poquito metas cortas, ¿no? Porque durante un tiempo, cuando conocí a mi esposo, íbamos para los nevados en bicicleta. Tenía como 20 kilos menos. Ay, qué pena. Pero ahora no es así, me ocupé de otras cosas, abandoné este espacio y ese puede ser uno de los elementos estresores que Maru tuvo que vivir. Sí, me hice cargo de otras cosas y me olvidé un poco a mí. Yo soy una realidad tácita de eso, soy un ejemplo, lo he transitado. ¿Vieron por qué estudié el tema? Porque también lo he vivido y eso es interesante. Como decía mi hermana, aquí no hacemos cosas que no hemos vivido. Sí, Maru ha sido la más estresada de la casa. Entonces, bien, hacer ejercicios me ayuda a conectar con un espacio que me compartía una vez mi profesor, cuerpo en movimiento. Me dice él, cuando pones el cuerpo en movimiento, entonces hay un proceso bioquímico de respuesta que te ayuda a estar más disponible para la vida. Ah, no, maravilloso. Entonces, cuerpo en movimiento. ¿Qué hicimos ayer en Terrabienes? Echamos una bailadita. ¿Verdad que sí? Y parte de la gestión de equipo que estoy haciendo con Terrabienes es hacer actividades distintas fuera del espacio del trabajo y ayer hicimos Zumba, 1 hora de 8 a 9 y yo soy parte de ese equipo y me sentí tan feliz y tan contenta. Les cuento que me relajó porque tenía 2 semanas full enfoque en función de esto, organizar estas cosas, ¿sabes? Muchas tareas atrás y ¿saben qué? Sentí un poco de estrés. Entonces dije, voy a bailar, porque esto me va a ayudar. Entonces vamos a considerarlo como parte de las cosas que puedo hacer para afrontarlo de manera individual. Les voy a mostrar un poco
especialistas del área recomiendan que se puede hacer. La terapia cognitivo-conductual es una manera de intervenir a través de los impulsos, ¿sí? De cómo yo estoy interpretando esos impulsos. Un impulso que proviene de afuera se termina convirtiendo en una emoción y una emoción en una reacción o en un comportamiento. Entonces, estas terapias buscan intervenir desde el espacio de trabajar esas ideas irracionales, esas estructuras que te están llevando a espacios negativos para tu propio bienestar, y por eso es guiado por especialistas. Bien. Terapia de aceptación y compromiso, una de las más importantes para mí, a la que yo le llamo paso 1. Saben que el tema de estrés laboral puede ser un tema un poco vergonzoso. ¿Cómo es eso que yo voy a decir que tengo estrés? ¿Cómo es eso que voy a decir que estoy agotado? Si tengo el rol de liderizar equipos, menos todavía. Entonces, por eso les decía, humanizar. No nos olvidemos que lo primero que somos seres humanos, ¿verdad que sí? Entonces, aceptar que me está pasando, aceptar que es una realidad en mi vida y comprometerme a generar cambios en ello es una forma de afrontarlo de manera individual, de girar la mirada hacia donde la tengo que girar, que es hacia mis actitudes, de que ese locus de control externo comience a ser un locus de control interno. Las respuestas que yo doy y lo que yo hago por mi propio bienestar. Meditación e inventario personal, cada quien puede conseguir una manera de meditar, hay muchas formas, la que les sea más conveniente, la que más les agrade, la que más les guste. Para mí hay muchas formas de meditar, de hecho cuando nos proyectamos y cuando nos visualizamos, así sea plenamente consciente, es una manera de meditar para mí. Cuando yo me acuesto en la noche y hago un inventario de cómo estuvo mi día, cómo me comporté, cómo respondí, ahí estoy haciendo un inventario y de alguna manera reflexionando y meditando acerca de lo que no quiero volver a hacer. No me gustó cómo le respondí a esa muchacha, realmente fue inadecuada mi manera. Y lo más que puedo hacer, posterior a una circunstancia como esa, es pedir disculpas. Pero por eso es que los espacios de interrelaciones hay que cuidarlos, porque son como copas de cristal bien finas, ¿no? Que después que se parten, aunque yo intente pegarla, pues, sin embargo, tienes esa posibilidad de disculparte y de además demostrar a través de los hechos que ahora tienes una visión distinta de las cosas. ¿Bien? Mindfulness es una manera de meditar a través de los sentidos, concentrándose, por ejemplo, el cuenco tibetano. Han hecho esa meditación con el cuenco, que es un sonido muy particular, que llama bastante la atención y relaja muchísimo. Entonces son técnicas de meditación que ayudan a activar tus sentidos, y cuando nosotros activamos nuestros sentidos de vista, oído, olfato, estamos activando la capacidad de estar en el presente, de disfrutar lo que escuchamos trilladamente, que dice el aquí y el ahora, pero eso es muy importante. Eso me permite darme cuenta de los detalles, eso me permite valorar lo que tengo en este momento y en este ahora que es mi vida. ¿Bien? Y ser un poco más autocompasivos con nosotros mismos. Saben que las personas que entran en estos espacios es porque son personas muy exigentes consigo mismas, muy perfeccionistas, muy altruistas. Entonces, ¿sabes? No se permiten la equivocación, no se permiten la falla, no se permiten un descanso. Entonces, ¿cuántos permisos me estoy dando? Es importante mirar también ese espacio. Bien. Y ahora les traigo lo que para mí fue, digamos, un compendio de ideas, y yendo a las organizaciones donde voy, yo decía, ¿cómo podemos hacer para que dentro de la organización empiecen a ocurrir cosas que puedan generar bienestar a todo el equipo y a cada individuo que representa? Y lo llamamos así, primer principio. Lo dejé tal cual así porque es como el parafraseo de las ideas que no me quería perder de ninguna. El bienestar común tiene la preferencia. Significa que no es ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto lugar. El bienestar de todos los integrantes del equipo es lo primero para nosotros. ¿Y qué significa esto? Que yo realmente tenga un equipo unido. En esta historia de Eddie Rickenbacker me encantó porque él o esa tripulación tuvo un accidente y quedaron en medio de la mar durante 24 días. Lo que sostuvo que 7 de los 8 tripulantes que iban allí permanecieran vivos durante 24 días en el medio de la mar fue el principio de bienestar común. Cuando ellos cayeron, habían hecho el plan de que tomaran las reservas de alimentos. Y cuando estaban en los botes que se abrieron,
se les olvidaron las reservas de alimentos, porque no sé, me imagino que es terrible caer de un avión en el medio de la mar, entonces todos bajándose, montándose a los botes, uno no se infló y tuvieron que inflar manualmente. Estamos hablando del año 1942 y los diseños todavía no tenían la experiencia que hoy en día pueden tener, entonces eran unos botes muy pequeños. Todos se montan y cuando están todos en los botecitos se dan cuenta que se quedaron las provisiones en el avión. Y el líder, que era Eddie, es líder por lo que ocurre posteriormente, alguien le dice, pero busquémoslo. Y él dice, solo quedan 2 minutos y medio, se va a hundir el avión, nadie puede regresar o morirá. Y él se había sujetado una cuerda en su cintura por si tocaba rescatar a alguien. Y mientras están en aquel tema, con aquel oleaje, él se da cuenta que los botes se están dispersando y toma la decisión de unirlos con la cuerda y decide que lo más importante será permanecer unidos. Y que él con lo único que cuenta es con 4 naranjas que se metió en los bolsillos y que esos iban a ser los recursos que les salvaría la vida. Entonces comenzó a aplicar él ciertos conceptos que vamos a ver más adelante, pero él agarraba y cada vez que iban a tomar una decisión en medio de aquel desastre, que era un desastre, pasaron la primera noche, venía el sol, un sol inclemente, tenían el deseo de bajarse y meterse en el agua, pero aparecían aletas de tiburones, no se podían bajar. Comenzó la piel a afectarse significativamente y él comenzó entonces a establecer ciertos criterios de trabajo. Nadie puede tomar agua salada porque esa es la primera fuente de deshidratación si toman agua del mar. Tenemos 4 naranjas, ¿qué vamos a hacer con ellas? Opinen. Y todos comenzaron a decir, vamos a cortarlas de esta manera, vamos a comérnoslas de esta manera. Y todos comenzaron a opinar. A la tarde siguiente comenzaron a decir, todos los días de 2 a 6 de la tarde hablaremos de nuestras experiencias, haremos reuniones. Y comenzaron entonces ellos a aplicar ciertas formas que les permitió llegar a 24 días en alta mar. Eso es una historia única. Entonces el principio de bienestar común, para mí, parte del hecho de que cuando yo pienso en el bienestar de todo mi equipo, de esa manera estoy pensando en mi propio bienestar. Esto no significa que yo me deje afuera. Esto más que nada significa que yo haga mi parte, que la haga bien y que cuando la haga piense en el servicio que le puedo ofrecer a otro haciendo bien mi parte. Hemos escuchado que las organizaciones trabajan de manera integral. Bueno, a partir de ese momento es que nos conectamos. Yo hago mi tarea para que luego Maribí pueda hacer bien la suya, para que yo pueda influir en ella. ¿Bien? Y por consecuencia, les garantizo que esto va a potenciar la cultura organizacional, que esto va a hacer que la gente se sienta bien, que se sienta parte, que se sienta identificada. Hablamos nosotros entonces a nivel de competencias, sentido de identidad y de pertenencia. A través del bienestar común lo puede generar. ¿Bien? Segundo principio, para el propósito de las organizaciones, la autoridad fundamental es primordial, el cual se expresa en nuestra conciencia colectiva. ¿Y qué es eso de conciencia colectiva? ¿Qué hacían ellos en alta mar? Decidían qué se iba a hacer con las naranjas, ¿verdad? ¿Qué hizo la empresa donde trabaja mi colega Eiber? Hacen reuniones y todos opinan, ¿cierto, Eiber? Y entonces resulta que ahí hay una respuesta. A veces todos opinamos de la misma manera y aparece alguien diciendo, ¿saben que yo lo veo diferente? ¿Saben que a mí me parece que si hacemos esto o aquello podría marcar la diferencia? Y entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar más nuestro equipo, a que las decisiones se tomen por conciencia colectiva. Todos participamos, todos opinamos y no solo eso, escuchamos al que tenía una idea distinta. ¿Bien? Y entonces, ¿qué va a generar eso en las personas? Oye, a mí me escuchan, yo ahí tengo un derecho de participación. Y aquí, entonces, la gestión de equipo juega un papel bien interesante. ¿Cuánto te reúnes con tu equipo? ¿Cuánto conversas con ellos? ¿Cuánto escuchas las propuestas que ellos te hacen? ¿Sí? Y no solo escucharlas, ¿cuántas de ellas llevas a cabo? ¿Bien? No, me salté aquí. El tercer principio, nuestro requisito fundamental es el deseo de trabajar y querer mejorar. Queridos, yo tengo la percepción de que ese es el nuevo contrato de trabajo. Que más que ser una persona súper experimentada, que también es muy valioso y con mucho respeto honro ese espacio, yo también vengo de allí, lo más importante que nosotros tenemos que tener en un equipo del trabajo es el querer hacer las cosas. Porque si usted no las quiere hacer, no va a fluir. Eso lo tenemos claro. ¿Cuántos de nosotros estamos de acuerdo con eso? ¿Qué tiene que pasar para que algo ocurra? Primero tengo que querer hacerlo. ¿Ven?
Cuarto principio, somos autónomos individual y colectivamente. Puedo hacer mi trabajo sin limitaciones, excepto en asuntos que afecten las funciones de otros miembros del equipo y siempre que sea en beneficio de la organización. Recuerda tu responsabilidad y tu autoridad sobre tus funciones. A ver, hay culturas organizacionales que son así, miren. Roxana, voy a hacer la factura, ¿oyó? Y se vaya a hacer la factura. Ya terminé la factura. Ahora voy a pasar la nota de entrega, ¿sí? Es una profunda necesidad de aprobación con tu proceso y pierdes la autonomía y pierdes la responsabilidad sobre lo que tú estás haciendo. Generas un ambiente estresante. Siempre tengo que estarte diciendo qué tienes que hacer. Entonces, cuando yo tengo dentro de mi equipo personas que tienen clara cuál es su responsabilidad, cuál es su alcance, entonces aquí la importancia de tener claro ese contrato cuando entran, de cuáles van a ser tus funciones y dónde me vas a acompañar. No para mutilar la innovación y la creatividad de esa persona, pero cuando una persona lo tiene claro, sabe hacia dónde va, como decíamos anteriormente, ¿verdad? Es importante saber cuál es mi alcance. Pero también yo veo mucho que hoy en día las empresas pequeñas, una persona hace varias cosas, ¿verdad que sí? No importa, analicemos el proceso, cuántas veces intervienes en ese proceso, pero ten clara tu responsabilidad y tu autoridad sobre ese proceso. ¿Bien? Eso disminuye significativamente los conflictos en las organizaciones. Y recuerden, estamos enfocándonos de qué manera disminuimos conflictos para mejorar el bienestar de los trabajadores. ¿Sí? Quinto principio, cada uno tiene un objetivo primordial, desempeñar al máximo nuestras capacidades para cumplir las funciones encomendadas. Esas que podemos describir como capacidades únicas, lo que llamamos equipos multidisciplinarios. No, yo estoy segura que Reinaldo me va a poder apoyar con esto, porque eso tiene que ver con la tecnología. Yo sé que Eiber me puede orientar un poco con este tema de finanzas. Entonces decimos nosotros, zapatero a su zapato. Más vale que hagas una cosa perfectamente bien que muchas mal hechas. ¿Cuántos de nosotros tenemos conflictos a lo interno de la organización porque mi compañero hizo una cosa ahí toda escueta? Ni siquiera le puso empeño, cariño, voluntad. Entonces, a ver, abarquemos eso que sí podemos abarcar, que estamos seguros que podemos dar una respuesta eficiente y efectiva con respecto a esa actividad. El sexto principio, los miembros de una organización nunca deben respaldar, financiar o prestar el nombre de la empresa en beneficio propio, para evitar que problemas de dinero, prestigio y poder nos desvíen de nuestro objetivo de alto fin. No podemos ser todos para todos. ¿Cómo podemos ver este principio desde un ejemplo? Miren, yo trabajaba en una de mis empresas bases y digamos el proyecto de emprendimiento que más experiencia me ha dado es la empresa que construí con mi esposo. Nosotros una vez vivimos una experiencia que fue muy desagradable. Llegamos a un lugar donde estábamos haciendo una instalación y nos dicen, vino un trabajador de ustedes y se llevó un equipo. No, ¿cuál? No hay una orden de que nadie se lleve un equipo. Esta persona había sido un ex trabajador nuestro que se presentó con el uniforme y dijo que iba a retirar unos equipos. Y se los llevó. La empresa tuvo una pérdida. Esta persona utilizó el nombre de la empresa en beneficio propio para llevarse el equipo de manera deshonesta desde un espacio de antivalores, pero eso ocurrió. Entonces, y además eso genera muchos conflictos dentro de la organización. Aquí impera uno de los valores y uno de los aspectos más importantes que yo rescato en las culturas organizacionales. Y tiene que ver con eso de ser auténtico y ser honestos, ¿verdad que sí? ¿Saben que la honestidad es uno de los productos más vendidos del talento humano? Lo que más perseguimos son personas honestas, personas dispuestas, personas que quieran, pero sobre todo personas honestas. Eso no es así. Aquí tengo colegas de talento humano, ¿verdad que sí? Siempre estamos viendo más abajo de la punta del iceberg a ver si descubro que esta persona sea honesta porque me interesa muchísimo que sea honesta. Y sobre todo cuando mis procesos de controles internos están un poco débiles. Necesito que sea honesta porque no tengo un proceso claro. Entonces, atención con eso. Bien, como séptimo principio, nuestra empresa debe mantenerse 100% a sí misma. ¿Qué significa esto? A ver, decía mi colega Eiber, punto de equilibrio. ¿Saben que uno de los elementos más estresantes para quienes sostienen estructura dentro de las organizaciones es poder lograr el punto de equilibrio?
entonces yo tengo que contribuir a que esa empresa pueda sostenerse en un 100%. Yo tengo que tener presente que esa empresa tiene costos y gastos que cubrir y que yo tengo que apalancar, empujar los ingresos que esa empresa tiene. Y entonces, ¿a qué me invitan? A que me haga consciente, a que yo empuje y que esa empresa pueda sostenerse 100% a sí misma. Y me salga un poco ese espacio de resentimiento que todavía existe por ahí. Bueno, pero es que son los jefes los que ganan. Entonces, ¿en qué estado de ánimo está esa persona? Un estado de ánimo resentido. ¿Y quién desde el estado de ánimo de resentimiento puede generar cosas productivas, eficaces, extraordinarias? El estado de ánimo que motiva el logro de objetivos es la alegría, es la disposición, tienen, digamos, otras características. Desde el resentimiento más bien hay un estancamiento. Entonces yo me tengo que hacer consciente de que yo soy parte de que esta empresa logre cubrir lo que necesita cubrir para sostener. ¿Bien? Octavo principio, nuestra organización debe emplear trabajadores especiales y capaces. Es reconocer que somos seres humanos con cualidades diferentes. ¿Sí? Y esto es parecido a lo que leímos Zapatero a su zapato. Nosotros tenemos que buscar contratar personas que estén relacionadas con este espacio de tener capacidades distintas. Y ahorita se evalúa mucho más la persona que eres. ¿Cómo eres? ¿Cómo actúas? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué es importante para ti? ¿Qué pasa contigo en un conflicto? ¿Cómo has solventado los distintos conflictos que has tenido? ¿Dónde tuviste un conflicto? ¿Sí? Se enfoca sobre todo en cómo tú eres como persona. Noveno principio, nuestra empresa debe ser organizada y cada uno debe ser responsable de su trabajo. Hacía yo una entrevista hace algunos días atrás en una empresa donde estoy trabajando en La Variante y entrevisté a uno de los jóvenes porque yo estoy haciendo un ejercicio interesantísimo para mi tesis que es diagnosticar la presencia de este síndrome. Y en la entrevista, aunque es un trabajador súper proactivo, en esta empresa en particular hay muy buena remuneración, él me dice, a mí me tiene muy estresado la desorganización. Es un taller de mantenimiento de unidades diésel y de gasolina. Entonces, todos tenemos un concepto del taller que es desorganizado, ¿verdad? Los mecánicos, el desorden, el aceite regado. Mientras que a este joven le gusta que todo esté ordenadito. Le pide al jefe que por favor le lleve bandejas para que no se riegue el aceite. Le hizo un dibujo a las herramientas en la pared para tenerlas ordenadas. Entonces, él dice que como sus amigos o sus compañeros no le siguen, eso le genera demasiado estrés. Que a él le gustaría ver qué hacer para que ellos puedan seguir esa misma orientación. Pero mire, Maru, es que a veces siento que me provoca regañarlos, decirles 3 y 4 cosas, porque se los he dicho demasiadas veces, que eso deteriora la imagen, que así no soy. Entonces yo me di cuenta que una de las cosas más importantes dentro de las empresas es que haya organización y que cada uno haga su parte y que se haga responsable de lo que tiene que hacer. ¿Bien? 10º principio, los miembros de la organización no emiten opinión sobre asuntos ajenos a nuestras actividades. Por lo tanto, nuestro nombre no debe mezclarse en polémicas públicas. Círculo de información informal. Chismes. ¿Cuántos de nosotros estamos sumergidos en este espacio? No, porque usted no sabe, Jonah. No, Mariví, terrible. Ay, no, ella, ¿quién la aguanta? Entonces resulta que cultivo una fuente de información que pudiera considerarse un tanto negativa y ¿sabes? Terminan en polémicas, en conflictos, en divisiones, en separaciones, rompiendo el primer principio que acabamos de ver, que es el principio de la unidad y del bienestar común. Entonces tenemos que estar atentos. ¿Cuántas veces intervengo en cosas donde no he sido llamada? ¿Cuántas veces digo, doy opiniones donde no me están pidiendo opinión? Entonces tiene que ver un poco con conocer cuál es mi limitación y no entrar en polémicas. Un 10º principio, las políticas de trabajo de la organización se basan en la atracción por ofrecer servicios y productos de calidad. Que realmente sea una realidad de la empresa, que realmente lo que estamos adentro de una organización ofrecemos servicios de calidad porque lo demostramos a través de los hechos y que sea más por atracción, que sea, una fe sin obra es una fe muerta, ¿no? Yo puedo tener mucha fe, pero si yo no me pongo en acción, como ahora nos mostraba en el plan estratégico de ventas Heiber, ¿vieron qué bonito ese cuadro? Una serie de acciones que estaban acompañadas de un responsable y que además luego tenía un control posterior de cuál era el avance, cuál era el estatus. ¿Sí? Entonces, todo eso contribuye de alguna manera a que nosotros cultivemos ambientes organizacionales favorables que impulsen el bienestar.
el síndrome de burnout está considerado por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad laboral. A partir de enero del año 2022 será incorporado en la lista de enfermedades laborales. Bien, el COVID representó el elemento estresor más importante de la humanidad y fue considerado incluso el más influyente para determinar estrés laboral. ¿Cuántos de nosotros nos estresamos muchísimo por la situación que hubo con respecto a la pandemia? Rompió la transparencia, ¿verdad? No sabíamos qué íbamos a hacer con tal situación. Mientras estábamos en la casa, nosotros estábamos diciendo qué iba a pasar. Las empresas estuvieron cerradas durante un tiempo, fracturó su liquidez, su economía, sus ventas, y todo eso influyó significativamente en nosotros. El no saber, y esto es importante también considerarlo, el no saber qué es lo que va a pasar, una de las garantías que nosotros queremos tener es cierta sensación de control acerca de qué es lo que me va a pasar. Entonces, esto representó la pandemia para nosotros, un elemento estresor importantísimo. Y entonces se impulsó la parte remota, ¿no? El trabajo de las organizaciones a través de Internet. Sí, pero entonces resulta que ahí también hay una variable. Ahora no se medía el tiempo de trabajo. Como tú estás en tu casa, yo te llamo a las 8, a las 10, a las 12, a la 1, porque el trabajo, productividad, y nos olvidamos de lo que vinimos a hacer, que es humanizar más los procesos y no olvidar que es importante valorar cómo se siente mi equipo. Bien, y de 10º principio, la base fundamental de estos principios es anteponerlos ante nuestras personalidades, que es lo que nosotros decimos también criterios claros. Si yo antepongo esta estructura que hoy yo les presento ante mi personalidad, porque yo podría decir, no, ¿qué es eso de principio de bienestar común? Yo pienso en mí y listo. Antepongo mi personalidad ante los principios. Entonces, yo les ofrezco, les puedo dar garantía de que aplicando a estos principios podemos generar mucho más bienestar dentro de nuestros equipos. Muchísimas gracias por su atención.